Problema 10.107. La sección transversal de una barra es simétrica alrededor del eje X. Determine D de tal forma que el origen de los ejes coordenados, el punto O, es situado en el centroide del área. B. Determine el momento de inercia con respecto al eje X. Y C. Determina el momento de inercia con respecto al eje Y. Que nos piden ubicar el centroide, ¿no? La distancia D. Entonces, para ello, vamos a dividir el cuerpo en figuras geométricas básicas, o sea, por medio de geometrías compuestas vamos a generar la figura que tenemos ahí. Vamos a utilizar inicialmente un rectángulo en rojo. A ese rectángulo rojo le vamos a restar un semicírculo en azul y finalmente retiraremos, también le restaremos un cuadradito en verde. Pues para resolverlo vamos a hacer aquí una tabla. En la primera columna pondremos la figura, luego situaremos la distancia X de cada uno de los elementos en los que hemos dividido el cuerpo, de la distancia X del centroide, el área de cada uno de esos cuerpos y luego la multiplicación de la ubicación del centroide en X por el área. ¿Esto por qué? Hombre, para poder determinar la distancia X barra, en la cual que X barra, que para este ejercicio es la distancia D, que nos están pidiendo, que esta se determina por medio del primer momento con respecto al área sobre la integral de los diferenciales de A, que esto se resume en la sumatoria de los X sub I por A sub I sobre la sumatoria de los A sub I. O sea, la suma de cada una de las áreas de los elementos en que yo he dividido el cuerpo, y acá la suma de la ubicación del centroide en X de cada uno de esos cuerpos por el área de cada uno de ellos. Bueno, entonces nuestra primera figura es un rectángulo en rojo. Vamos a situar los ejes coordenados, todo lo vamos a medir desde un eje Y ubicado aquí en el costado izquierdo. Listo, todo lo vamos a medir desde ahí. Bueno, sabemos que el centroide de ese rectángulo rojo está ubicado en toda la mitad. También sabemos que la base del rectángulo es 20 más 16, 36, y que la altura es 28. Entonces, como solamente estoy buscando la coordenada en X porque sabemos que es simétrico con respecto al eje X, el cuerpo, entonces no necesito el Y barra, no necesito la ubicación en Y del centroide, porque ya la conocemos, está en toda la mitad del cuerpo debido a su simetría. Bueno, entonces el centroide en X, la distancia en X es 36 medios, 18. El área es 36 por 28, el área de ese rectángulo. Esto nos da 1008. Ahora 18 por 1008 nos da 18.144. Y ahora vamos a restar el semicírculo. Este semicírculo, el centroide del semicírculo está ubicado como por acá. Corramos un poquito más aquí. Eso. Entonces, recuerden que todo lo estamos midiendo desde un eje que pasa por acá. El centroide está ubicado aquí. Es la distancia que hay de acá a acá, es 4R sobre 3pi.
tenemos toda esta distancia hasta acá, toda esa distancia es de 16 milímetros. La distancia desde el eje Y es 16 menos 4R, donde el radio vale 10 milímetros, sobre 3pi. Esto es igual a 16 menos 4 por 10 dividido 3pi. Esto nos da 11.755. Ahora la pregunta es, ¿por qué sabe usted que esta distancia es 4R sobre 3pi? Pues de tanto verla en la tabla. Ya vamos a traer la tabla para que la veamos. De acuerdo a la tabla, en el semicírculo, la distancia que hay desde la base del semicírculo, desde acá hasta el centroide, es 4R sobre 3pi. Bueno, el área del semicírculo es obviamente la mitad de un círculo, pi por el radio al cuadrado sobre 2. Pi por 10 al cuadrado sobre 2. Esto es igual a 50pi, que es aproximadamente igual a 157.079. Y ahora 11.75 por el área nos da 1846.6. También nos hace falta restar el cuadrado verde. El cuadrado verde está ubicado acá. Recuerden que el eje Y está tomado desde acá. Necesito esta distancia hasta el centroide. Esa distancia, pues yo sé que el centroide de ese rectángulo, 20 y 20. El x sub y, entonces el centroide está en toda la mitad de 20 es 10, 10 más 16, 26. Entonces aquí hay 26. El área es 20 por 20, 400. Y 26 por 400 nos da 10.000. Bueno, calladito pues. Nos da 10.400. Esto hay que quitarlo, ¿no? Porque el área es negativa. Entonces, más por menos, menos, obviamente. Ya podemos realizar la sumatoria. Y tenemos 1008 menos 157.079 menos 400. Esto nos da 450.92. Es el área del cuerpo, el área sombreada, el área del cuerpo inicial. Ahora vamos a sumar el x sub y por a sub i, 18.144 menos 1.846 menos 10.400. Esto nos da 5.897.39. Entonces D es igual a 5.897.39 sobre 450.92. Esto es igual a 13.078 milímetros. Ahí voy a ubicar el eje coordenado, los ejes coordenados a esa distancia D desde el costado izquierdo del cuerpo. Muy bien. En otras palabras, D es igual a 13.078. 13.078 milímetros. Ahora nos piden determinar el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, el momento de inercia
con respecto al eje X de toda la figura, un eje X que pasa por toda la mitad del cuerpo, es igual al momento de inercia con respecto a ese eje X, ¿de quién? Del rectángulo rojo que tenemos acá inicialmente, menos el momento de inercia con respecto al eje X del semicírculo azul, que el eje pasa también por toda la mitad, menos el momento de inercia con respecto al eje X del cuadrado verde. Esto es igual a ver, el momento de inercia para un eje X que pasa por el centroide. Acá está la ecuación, miren, acá está. Esto es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Esto es para el rectángulo rojo, el externo. Menos el semicírculo, donde el eje pasa por el centroide, ¿sí? Y atraviesa aquí por la punta y pasa por la base. Es ¿quién? Este eje Y, ¿no? Que en el gráfico que nosotros tenemos es en X, ¿sí? El ejercicio. Pues obviamente se ha rotado 90 grados, pero el momento de inercia queda igual. Entonces toca utilizar para un eje centroidal que atraviesa por la punta del semicírculo y el eje también pasa por la mitad de la base. Entonces la ecuación es pi por r a la 4 sobre 8. Esto es para el semicírculo. Y finalmente tenemos otra vez la del cuadrado, que va a ser la del mismo rectángulo. ¿Sí? Se cumplen las mismas condiciones. Entonces menos la base por la altura al cubo sobre 12, pero esta vez para el cuadrado verde. En todos los casos, para los tres cuerpos, el eje pasa por el centroide. Ahora vamos a ponerle valores a las variables. Tenemos entonces que la base del rectángulo rojo, recordemos, el rectángulo rojo es el externo, todo este. La base es 20 más 16, 36. La altura es 28 al cubo, está acá, sobre 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Restarle el semicírculo. El semicírculo está en azul, es este de acá. Este que tiene la ecuación dice pi, el radio de ese semicírculo es 10, 10 a la 4 sobre 8, menos el cuadrado verde es este, la base de ese cuadrado es de 20, la altura es de 20 al cubo sobre 12. Esto nos da 36 por 28 al cubo dividido 12 menos pi por 10 a la 4 dividido 8 o sobre 8 menos 20 por 20 al cubo sobre 12. Esto nos da 48.595.67 milímetros a la 4. Ahora, el momento de inercia con respecto al eje Y, pues ya no es tan simple. ¿Por qué? Porque los elementos, ¿sí?, su centroide no pasan por el eje Y. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Utilizar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos dice lo siguiente: el momento de inercia con respecto a un eje paralelo es igual al momento de inercia centroidal de un eje que pase por el centroide y que sea paralelo al eje del momento de inercia que yo quiero calcular, más el área del cuerpo por la distancia entre ejes al cuadrado, una distancia perpendicular obviamente, porque son paralelos los ejes. Bueno, entonces observen que el rectángulo rojo, su centroide no pasa por el eje Y que nos están pidiendo,
No. El centroide del rectángulo rojo, vamos a dibujarlo, está en la mitad de la base, toda la mitad de la base. Esto 36 medios, eso es 18, está ubicado a una distancia de 18. De acá hasta acá, 18. Y resulta que el eje Y, que pasa por acá, está ubicado a una distancia D. Esa distancia D es de 13.078 milímetros. ¿Qué voy a usar? Voy a utilizar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento alrededor del eje Y. Listo. Entonces el momento de inercia con respecto al eje Y de toda la figura es igual al momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo rojo. El eje Y pasa por acá, no pasa por el centroide. Lo acabo de dibujar, es este. Listo, ese es este mismo. Menos el momento de inercia con respecto al eje Y, este que me está mostrando. ¿De quién? Del semicírculo azul. Acá está. Y el eje Y pasa por acá. ¿Pasa por el centroide del semicírculo azul? No sé, ahora verificamos. Si no pasa, pues, ¿qué nos toca hacer? Teorema de ejes paralelos también. Menos el momento de inercia con respecto al eje Y del cuadrado verde. Obviamente el eje no pasa por el cuadrado verde, por el centroide del cuadrado verde, ni siquiera pasa por el cuadrado verde. Nos toca utilizar teorema de ejes paralelos. Entonces, esto es igual ¿a quién? Al momento de inercia centroidal del rectángulo rojo. Entonces el momento de inercia centroidal, acá está, momento de inercia centroidal, o sea, para un eje Y que pasa por el centroide. Este es un eje Y que pasa por el centroide, que es base al cubo por la altura sobre 12, más el área del rectángulo, que es base por altura, por la distancia entre ejes. ¿Cuál es la distancia entre ejes? Pues la distancia entre ejes es 18 menos 13.078 milímetros al cuadrado. Listo. Eso que acabo de escribir es el momento de inercia de ese rectángulo rojo con respecto al eje Y de la figura, este eje Y. Muy bien. Entonces, vamos para el otro. Menos, miremos el semicírculo en azul. El semicírculo en azul, digamos que está por acá, ahí. El centroide del semicírculo en azul está a esta distancia de la base del semicírculo. Esa distancia es 4r sobre 3pi. Esto es igual, el radio del semicírculo vale 10 sobre 3pi. Esto es 4.244. Listo. Entonces tenemos que el eje Y está a una distancia de 13 punto algo. 13 punto algo, ¿desde dónde? Desde acá. Está ubicado el eje Y de toda la figura, desde el cual nos están pidiendo calcular el momento de inercia. Una distancia de 13.078. Listo. Y la distancia que hay de acá a la base del semicírculo es de 16. Entonces 16 menos 13.078 nos da 292. ¿Qué fue lo que acabé de hacer? Acabé de restar y obtuve esta distancia. Esa distancia pequeñita que hay ahí. Vamos a hacerle un pequeño zoom para que lo veamos. Esta distancia es de 2.921 milímetros. Entonces quiere decir
que el eje centroidal del semicírculo es este, está a la izquierda del eje Y de toda la figura. Listo. Y que la distancia entre ejes es esta, este pedacito de acá. Esa distancia entre ejes es 4.244 menos 292. Esto me da que la distancia entre ejes es de 1.322. Que la voy a necesitar para el teorema de ejes paralelos. Entonces tenemos menos el momento de inercia centroidal. Entonces el momento de inercia centroidal con respecto al eje. Observen cómo está el semicírculo. El centroide del semicírculo es este, ¿sí? Entonces necesito el momento de inercia con respecto a este eje. En la tabla ese eje es este, porque recuerde que está volteada la figura, es este de acá. Listo, entonces el momento de inercia centroidal con respecto a ese eje es esta ecuación que hay acá. Entonces tenemos 0.1098 por el radio a la 4 más teorema de ejes paralelos. El área del semicírculo es la mitad de un círculo, pi por el radio al cuadrado sobre 2 por la distancia entre ejes. La distancia entre ejes ya la tenemos calculada, 2, no, esa no es esta acá, 1.322 al cuadrado. Nos queda faltando el del cuadrado, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, de nuevo, teorema de ejes paralelos, base al cubo por la altura sobre 12. Ese es el momento de inercia central. Lo estoy copiando tal cual como está acá porque son las mismas ecuaciones. Cuando las variables les pongamos los valores, pues van a quedar con las del cuadrado. Verde, base por altura. Ahora sí, la distancia entre ejes. Vamos a ver. Tenemos aquí el cuadrado verde. Tenemos por acá el eje Y. El eje Y desde acá hasta acá vale 13.078. Vamos a hacer un zoom. Este es el centroide de ese cuadrado. De acá hasta acá tenemos 16. De acá hasta acá tenemos 20. Por tanto, la distancia entre ejes es esta. Listo, entonces esta distancia, ¿cuánto vale? Esa distancia vale 16 más 10, 26. 26 menos 13.078 es de esta distancia, que es la distancia entre ejes, que ahora la usamos, 12.9214 milímetros. Entonces, esto es igual a 12.92 al cuadrado. Ahora sí, reemplazando, tenemos la base al cubo, la base del rectángulo rojo, 20 más 16, 36. Por la altura al cubo, por la altura que es 28 sobre 12, más la base 36 por 28 por 18 menos 13.078 al cuadrado menos 0.1098. ¿Cuánto vale el radio? 10 a la 4 más pi por 10 al cuadrado sobre 2 por 1.322 al cuadrado.
menos, ahora sí, la base del cuadrado verde, 20 al cubo por la altura, que es 20 sobre 12 más 20 por 20 por 12.92 al cuadrado. Ahora reemplacemos en la calculadora a ver cómo nos queda. Tenemos 36 al cubo por 28 sobre 12 más 36 por 28 por 18 menos 13.078, esto al cuadrado, menos 0.1098 por 10 a la 4 más pi por 10 al cuadrado sobre 2 por 1.322 al cuadrado, menos 20 al cubo, 20 a la 4 dividido 12 más 20 al cuadrado, no, 20 por 20 por 12.92 al cuadrado. Esto nos da que el momento de inercia con respecto al eje Y es 51.786.74 milímetros a la 4. Y listo, eso es todo el ejercicio.